Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a hacer algo poco distinto. Vamos a meternos de lleno en una reflexión puramente filosófica basándonos en una conferencia fascinante sobre el texto de la meditación trascendental. A ver, esto no es la típica charla sobre cómo relajarse o respirar profundo. Para nada. Es un bisturí directo a las mecánicas más ocultas de nuestra mente. Vamos a destripar esas estructuras invisibles que manejan lo que hacemos todos los días. Así que preparaos, porque vamos a cuestionar un montón de cosas que solemos dar por sentadas. Fijaos en esta frase, porque tiene tela. La mente humana busca constantemente escapar de sus propios conflictos internos creando ilusiones externas. Es bastante provocadora, ¿verdad? Básicamente nos está diciendo que nuestra sociedad entera está estructurada para no mirar hacia adentro. Pensadlo bien, casi todo lo que consideramos normal en nuestro día a día podría ser, en el fondo, una vía de escape brutalmente elaborada. En vez de plantar cara a nuestros propios conflictos, preferimos construir castillos en el aire para no ver el desorden que hay en la base. Bueno, pasemos a la primera sección, la fuga y el fetiche. Vamos a deconstruir cómo la sociedad disfraza esta huida constante y, ojo al dato, se las arregla para hacerla pasar por mero entretenimiento. Claro, cuando hablamos de fuga, no estamos hablando de irse a jugar un partido el domingo. Hablamos de un mecanismo estructural de evasión. Es decir, cuando la conciencia no quiere o literalmente no puede soportar el peso de un conflicto interno, ¿qué hace? Pues coge toda esa presión inmensa y la desplaza hacia afuera, hacia objetos externos. Imaginaos el fanatismo loco por el deporte, la obsesión por la última moda o esa carrera sin fin por el estatus social. Lo que solemos llamar distracción o afición es, en realidad, un mecanismo de defensa súper arraigado. Es un muro enorme que levantamos para evitar a toda costa el trabajo, a veces doloroso, de mirar hacia adentro. Y aquí es donde entra un concepto que es absolutamente clave. La conciencia emocionada. Cuando estamos en este estado, la mente humana sencillamente no analiza, no reflexiona de forma profunda. Lo que hace es reinterpretar absolutamente todo basándose en cómo se siente en ese momento. A ver, intentad debatir de economía con alguien al que le acaba de tocar la lotería, o de filosofía con alguien que acaba de sufrir una traición terrible. Es misión imposible. Todo lo que escuchan pasa por el filtro de su euforia o de su dolor. Y es que discutir con alguien atrapado en una emoción tan fuerte no sirve de nada, porque no es una cuestión de lógica o de falta de argumentos válidos. Es estrictamente una cuestión del nivel de conciencia en el que está operando esa persona en ese instante preciso. Y claro, ese objeto externo al que huimos se acaba convirtiendo en un fetiche. Es una especie de centro de gravedad artificial que promete salvarnos, pero que irremediablemente tiene un ciclo de vida bastante trágico. Son tres fases clarísimas. Primero, la ilusión. Todo es entusiasmo, parece que hemos encontrado una dirección, aunque sea falsa. Luego llega el desgaste. La rutina asoma la cabeza y empezamos a perder la fe en que eso nos va a hacer felices de verdad. Y al final desembocamos en el vacío, que trae consigo una desilusión amarguísima. Porque el fetiche, llámalo un coche nuevo, un título o lo que sea, jamás resuelve el conflicto interno, solo lo enmascara un rato, hasta que se le cae el barniz. Pasamos a la sección 2, el mecanismo del ensueño. Vamos a bajar al nivel psicológico para ver cómo se desarrolla todo esto de forma mucho más sutil por dentro. Lo verdaderamente curioso aquí es la simetría tan alucinante que hay entre lo de fuera y lo de dentro. Si ponemos cara a cara el fetiche social, que vienen a ser esas ilusiones colectivas compartidas, con el ensueño individual, descubrimos algo brutal. Son exactamente las dos caras de la misma moneda. Da igual si hablamos de ideologías de masas o de las fantasías solitarias que nos montamos en la cabeza en silencio. Las dos cosas sirven para lo mismo. Son puras fantasías compensatorias diseñadas exclusivamente para tapar un vacío existencial que no sabemos cómo resolver. Pero ojo con romantizar esto del ensueño. Esto se activa de forma automática, sobre todo cuando estamos súper cansados, oprimidos o muy frustrados. Y no estamos hablando de soñar despiertos de manera inofensiva y poética. El ensueño distorsiona completamente nuestra percepción de la realidad. Cuando la mente no da más de sí por el día a día, no es que le ponga un filtro bonito a la realidad, es que la deforma de manera activa para hacerla tolerable. Dejamos de ver el mundo como realmente es y pasamos a verlo a través de las gafas de lo que necesitamos desesperadamente que sea. Y llegamos al meollo del asunto de esta conferencia, el famoso núcleo de ensueño. Esto no es imaginar que te vas de vacaciones, no. Es más bien un clima interno permanente que literalmente organiza tus ideales, tus deseos más profundos y hasta lo que consideras el sentido de la vida. Si este núcleo permanece inalterado en la sombra, se dedica a compensar nuestras carencias y acaba dictando absolutamente toda la trayectoria de nuestra vida. Las parejas que elegimos, la carrera que estudiamos, los miedos que tenemos, todo funciona como una respuesta global, automática, dirigida por este núcleo silencioso.
Vamos a la sección 3, la raíz del sufrimiento. Aquí tocamos un punto de inflexión fundamental para entender la verdadera causa del dolor humano desde esta perspectiva mecánica. Si desmontamos este mecanismo paso a paso, la progresión es tan matemática como implacable. Arrancamos con el ensueño, que genera deseo, es decir, esa sed brutal de que la realidad coincida con nuestra fantasía. Luego ese deseo va ciegamente a buscar el placer, para confirmar la fantasía. ¿Y qué pasa al final? Pues que nos chocamos contra un muro sí o sí. Si el deseo no se cumple, genera una frustración tremenda. Y si por el contrario se cumple, el resultado a veces es peor, porque desemboca en un vacío absoluto en cuanto pasa la novedad. Estructuralmente, vivir persiguiendo ilusiones siempre nos lleva a un callejón sin salida. Así que la conclusión es radical. El deseo mismo, desde su estructura, es la fuente inagotable del sufrimiento humano. Y es fascinante notar que, aunque esto suene a filosofías orientales milenarias, la conferencia sobre meditación trascendental que estamos analizando lo plantea en términos puramente psicológicos y mecánicos. Aquí no hay dogmas, ni moralina, ni castigos divinos. Es pura observación de cómo funcionan, de manera fría y asombrosa, los engranajes de la mente humana y sus eternas ganas de escapar. Pasamos a la sección 4, el fracaso como oportunidad. Vamos a darle la vuelta a la tortilla porque esto es muy contraintuitivo, pero tremendamente liberador. La doctrina es para los fracasados. Menudo jarro de agua fría, ¿eh? De primera suena a desprecio, a un juicio cruel hacia los que no han alcanzado el éxito social. Pero, si lo leemos con objetividad a la luz de esta conferencia, es en realidad un mensaje profundísimo de apertura. Lejos de ser un insulto, esta aparente dureza esconde una llave maestra para la comprensión. Vamos a ver por qué tocar fondo guarda en realidad un tesoro estructural inmenso. Vamos a quitarle toda la carga moral a los conceptos de éxito y fracaso. En el mundo de los fetiches, el éxito es la trampa definitiva. ¿Por qué? Pues porque cuando triunfas, mantienes viva la ilusión. El éxito hace que el ensueño siga a pleno rendimiento y te convenza de que la fantasía es real, ocultando la verdad. El fracaso, por el contrario, destroza esa ilusión de un golpe seco. Rompe el ensueño y frena la maquinaria de evasión de golpe. Y es justo ahí, en esa fractura brutal, donde por fin tenemos la oportunidad de observar la realidad tal cual es, sin el ruido que hace el deseo cumplido. Y claro, todo esto nos lleva a la verdadera solución. Sección 5. ¿Qué es realmente meditar? Vamos a desmontar unos cuantos mitos sobre lo que significa lograr claridad mental. A ver, es absolutamente vital establecer primero qué no es meditar dentro de este marco filosófico. No es reprimir el deseo a la fuerza, no es un sacrificio moral, ni mucho menos intentar forzar cambios de conducta a base de fuerza de voluntad. Toda esa represión solo genera más tensión, más conflicto interno y te agota mentalmente. Lo que sí es la verdadera meditación es el acto liberador de observar sin ensueño, es detectar la ilusión justo en el momento en el que está ocurriendo, pero sin juzgarla y sin pelear contra ella. La meditación profunda no es una batalla, es pura atención sosegada. Meditar no es resolver problemas, sino verlos correctamente. ¡Qué definición tan magistral! Es el acto maduro y directo de percibir la realidad exactamente como se presenta ante la consciencia. Ver las cosas sin distorsiones, pasando olímpicamente de técnicas complejas, posturas raras, dogmas rígidos o rituales. Se trata de volver a lo más básico y, paradójicamente, a lo más difícil. Simplemente percibir, estando por fin libres del denso filtro del deseo, del miedo y de la huida constante. Bueno, para consolidar esta exploración filosófica, vamos a repasar rápidamente el mecanismo que hemos expuesto hoy. El ciclo empieza cuando la conciencia huye de su propio conflicto interno. Para sostener esa huida, creamos ensueños compensatorios. Luego, proyectamos esos ensueños en fetiches externos, creando una dependencia vital enorme. Y finalmente, esta dependencia produce inevitablemente sufrimiento. La propuesta fundamental del texto de la meditación trascendental es que solo la comprensión directa, lúcida y desapasionada de todo este bucle mecánico nos permite romper el ciclo para siempre. Y para terminar nuestro análisis de hoy os dejo con una pregunta crucial flotando en el aire. Todos esos objetos, esas metas, ese estatus que nos pasamos la vida persiguiendo incansablemente, ¿son verdaderas soluciones a nuestra inquietud existencial? ¿O son simplemente hermosas ilusiones, trampas elegantes que nos pone la mente para esconder conflictos internos que seguimos sin resolver? Es una reflexión poderosísima sobre la realidad que construimos cada día, una invitación indispensable para que nos atrevamos a mirar mucho más allá de la superficie. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión filosófica. ¡Hasta la próxima!